Buenas noches, desde la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, a la cabeza del doctor Álvaro Justiniano Groth, les damos la bienvenida. Tenemos en este momento profesionales de toda Latinoamérica y profesionales desde España también. En esta oportunidad les presentamos el webinar que lleva por título La aplicación de la gestión del riesgo en la calidad analítica del laboratorio. Es un webinar a cargo del Colegio Nacional de Bacteriología, CNB Colombia, y justamente tenemos el gusto de estar aquí con su presidenta, la doctora Marlene Vélez de la Vega, que en esta oportunidad va a fungir como moderadora. Va a ser la que va a presentar a nuestra querida expositora, la doctora Alba Cecilia Garzón González, profesional también de Colombia. Adelante, doctora, le cedo la plataforma. Está sin volumen, está sin micrófono. Bueno, decía que muchas gracias, Lisandra. ¿Ya todos me escuchan? Sí, ahora ¿No? sí, perfecto. Bueno, correcto. Entonces, muy buenas noches, bienvenidos todos al webinar sobre aplicación de la gestión del riesgo en la calidad analítica del laboratorio. Estamos muy contentos, muy buena asistencia de contar con su presencia en este evento organizado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y el Colegio Nacional de Bacteriología, CNB. A lo largo de esta sesión exploraremos las mejores prácticas y estrategias para implementar una gestión eficaz del riesgo en nuestros laboratorios con el objetivo de mejorar la calidad analítica y asegurar resultados precisos y confiables. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos que este webinar sea de gran utilidad para todos ustedes. Ahora hablemos de nuestra expositora, nuestra querida doctora Alba Cecilia Garzón. La doctora Alba Cecilia Garzón es colombiana, bacterióloga y laboratorista clínico, magíster en seguridad clínica y gestión de calidad de la Universidad Internacional de La Rioja, España, especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud, Escuela de Medicina Juan N. Corpas de Colombia, evaluadora de la acreditación SUA y evaluador líder y experto técnico en auditoría ISO 15189 para el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, ONAT, miembro colaborador de la Comisión de Investigación del Colegio Nacional de Bacteriología, CNB, miembro y experto técnico de la Joint Commission International para la acreditación de laboratorios, miembro de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio y Química Clínica, docente universitario y speaker para Latinoamérica en aseguramiento de la calidad para laboratorios clínicos, banco de sangre y servicios transfusionales, consultor externo para procesos de acreditación conforme a la norma ISO 15189, estándares CAD, estándares ABB, entre otras normas que otorgan reconocimiento. Director técnico de ACG Limitada y programas de ensayo de actitud, POCT Potrol. Y bueno, bienvenida doctora Alba Cecilia. Comencemos entonces con este webinar. Al terminar el webinar haremos un avance de la agenda académica de nuestro próximo congreso a las personas que estén interesadas. Doctora Albacete, bienvenida entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marlene. Muchísimas gracias a la Colabiocli por continuar propiciando estos escenarios que, sin lugar a dudas, contribuyen a que nosotros, profesionales de laboratorio, agreguemos valor a lo que hacemos y de verdad prestemos y sigamos fieles a ese compromiso de servir a los pacientes que acuden a nuestras instituciones. El día de hoy vamos a hacer una reflexión, o sea, yo siempre he dicho que para los speakers que asisten a Colabiocli siempre será un reto académico por el alto nivel y la competencia que sé que tienen quienes están allá al otro lado, que son mis pares, y que siempre será un retador de un desafío a ustedes llevarles un tema que sé que manejan, que sé que lo tienen implementado, que sé que lo hacen muy bien,
y que realmente esto más bien va a ser un espacio de reflexión, de validar algunas cosas que hemos hecho y de mirar como con una visión más sistémica hacia dónde vamos con el tema de la gestión del riesgo. Entonces, voy a empezar a presentar, creo que ahí ya están viendo mi pantalla. No, aún no, Alba, todavía no. Ok, entonces voy a darle compartir pantalla, creo que es aquí. Y aquí sí, creo que ya la ven. Sí, sería bueno que la colocara en modo presentación. Exacto, sí, señora, ya la vemos. Perfecto. Entonces vamos a ver la aplicación de la gestión del riesgo de una manera transversal en lo que es la calidad analítica en el laboratorio. Obviamente, como colombiana, no puedo dejar de invitarlos y esperar verlos en el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica que se llevará a Cartagena de 3 al 6 de octubre. Saben que el esplendor de las noches cartageneras, el tibio de sus aguas, el blanco de sus arenas, el calor de nuestra gente nos espera y para mí será más que grato poderlos ver a los ojos, ya que a través de este medio, lo siento, pero como siempre he dicho, jamás el brillo de este monitor reemplazará el que pueda verse. Entonces, aprovecho la cuña y los esperamos en Cartagena. Cuando vamos a hablar de la gestión del riesgo, yo no puedo dejar de pensar en mi doctora Zoila, que como yo siempre he dicho, hay una Zoila en toda Latinoamérica, que es Zoila de calidad, Zoila de gestión del riesgo, Zoila de seguridad del paciente, Zoila de tecnovigilancia, Zoila de las auditorías, y ella es Zoila Todé. Y efectivamente, cuando nosotros nos hablan de cómo aplicar ese enfoque de gestión del riesgo en la calidad analítica, lo primero que Zoila piensa es sí que dicen las normas, y eso está bien, es absolutamente válido. ¿Por qué? Porque finalmente seguir unas directrices, seguir unas líneas de intervención que ya están validadas como, como aceptables, pues que son el deber ser, que son el camino correcto, pues es ejercer medicina de laboratorio basada en la evidencia. Entonces, todos los que hemos trabajado en gestión de riesgo y sabiendo por dónde empiezo, qué dice la ISO, qué dice el CLCI, qué dice la FLM, y es natural que empecemos por ahí. En ese orden de ideas, para nosotros entender la gestión de riesgo es algo innato en nuestro accionar. Siempre que tomamos decisiones, estamos asumiendo un riesgo. Pero efectivamente, desde las normas, la misma ISO 15189, desde su introducción, nos habla específicamente de cómo el requisito de gestión de riesgo se hace necesario y nos da unas directrices de esa alineación de la gestión del riesgo con base en una norma que es la ISO 22367. Entonces, significa eso que la gestión del riesgo no arranca de la nada, sino que definitivamente es una necesidad que desde la misma norma en su numeral 5.6 está definida esa gestión como un lineamiento que debe surgir desde el direccionamiento. Porque, digamos, como en todos los procesos, si desde la cabeza del laboratorio no existe esa premisa de generar procesos seguros y que esos procesos, para que sean seguros, implican una intervención efectiva de todos esos puntos donde se puede generar daños a los pacientes, la gestión del riesgo no se va a dar. Y esa gestión de riesgo dentro de los modelos normativos no se aleja de los modelos de gestión que manejamos. Es decir, tiene que haber un planear, hacer, verificar y ajustar en la implementación de ese modelo. Y miren que es muy claro que la norma no nos dice que tenemos que montar un sistema de gestión de riesgo. Nos dice que tenemos que fortalecer la gestión del riesgo, porque es que gestión es acción. Y esa es la parte más difícil. Nosotros podemos identificar, podemos llevar una cuantificación, tenerlos caracterizados, pero el tema de la gestión del riesgo es cómo los aplico y cómo la calidad analítica los operativizo. Este marco de actuación de la ISO 22367 es muy importante desde el punto de vista que nos define unos momentos importantes en esa gestión del riesgo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es la situación peligrosa? Nosotros cuando hablamos de calidad analítica, yo pues es que el peligro es que existen reactivos que no cumplen con las especificaciones de calidad o métodos de ensayo que no dan el rendimiento analítico específico. Ese es el peligro. El riesgo se da cuando usted selecciona ese método y lo incorpora dentro de los procesos de análisis de laboratorio. Esto es un poco para llevarlos a decir que efectivamente el riesgo siempre está asociado a una acción. Las definiciones son distintas, pero
todas concluyen prácticamente en lo mismo. Si nosotros nos vamos a la definición de riesgo de la 22367, es una definición muy técnica. Oiga, combine la probabilidad de que eso ocurra con que es la ocurrencia, la frecuencia con que ocurre y la severidad del daño que produce. La ISO 31000, que es una norma muy genérica, nos dice, no, es el efecto de la incertidumbre de todas las fuentes de variación que pueden hacer que no logremos los objetivos. La ISO 14971, alineada con la guía 51 del 99, da el mismo concepto sobre que da la ISO 22367. Primero hay unos peligros que pueden generar unos daños cuando ese peligro se encadena a una situación peligrosa. ¿Qué tiene de importante, digamos, la ISO 22367 en esa gestión del riesgo? Que nos pide efectivamente en el ciclo de la gestión del riesgo, que ya todos nos lo sabemos de memoria porque lo hemos trabajado desde que se empezó la gestión del riesgo. Oiga, usted tiene que hacer una evaluación del riesgo, tiene que establecer un contexto, identificar ese riesgo, hacer un análisis cualitativo en cuanto a la causa y el efecto, luego hacer una valoración cuantitativa en cuanto a la probabilidad de que ocurra, el nivel de impacto, la detectabilidad que tiene, luego tiene que intervenirlo para poder eliminarlo, reducirlo, transferirlo, no hay más. Y nos habla de que esa estrategia la pasemos en cada una de las actividades del laboratorio, desde desagregar cronológicamente, paso a paso, desde las actividades asociadas a la muestra que tienen que ver con desde la preparación del paciente, la recogida, el transporte, la preparación, el acondicionamiento, la distribución. En cada una de esas actividades hay riesgo. Luego, el éxito de una aplicación efectiva de esa gestión va a estar muy asociado a la forma en que nosotros podemos detallar las actividades que son propias y críticas en cada proceso para identificar cuáles son los riesgos potenciales que en esto tenemos. En ese orden de ideas hemos tenido muchas lluvias de ideas. La CLCIP 23, que es la aplicación de las herramientas del riesgo para generar una planeación individualizada del control de calidad, nos habla de 5 escenarios específicos que tenemos que analizar en ese contexto del riesgo, que la muestra, el analista, las condiciones ambientales, los reactivos, el sistema de medición. Y allí tendremos que mirar los riesgos asociados a cada característica. Pero yo quiero llevarlos un poco más allá en la profundización de lo que es toda esta estandarización. Entonces, finalmente el CLCIP 23 le dice, usted va a lograr, porque una de las características importantes del riesgo es que nos permite objetivizar la toma de decisiones. Cuando estamos hablando de la calidad analítica, y yo le hago la pregunta en un proceso evaluativo a la doctora, ¿y usted por qué procesa los controles únicamente cada 24 horas en la mañana? Porque la calidad dijo que aquí se hacía así, porque aquí siempre se ha hecho así. Pero es muy distinto cuando nosotros podemos decir, aquí se procesan estos materiales de control cada 24 horas para estas pruebas, porque considerando las variables de riesgo propias, como el riesgo clínico, el volumen de montaje, la estabilidad de la prueba, el criterio la respuesta a ese análisis de riesgo nos da una frecuencia de 24 horas. Pero estas pruebas que están asociadas a riesgo clínico crítico, que no es lo mismo las pruebas que están asociadas a riesgo clínico significativo, tienen otro esquema de aseguramiento. Y no solamente la planeación del control con relación a con qué frecuencia pasa el control, sino cuántos niveles, de qué concentraciones, qué reglas de control se programan en el control de procesos estadísticos, con qué frecuencia se hacen las calibraciones, con qué frecuencia se hacen los mantenimientos, cada cuándo se van a hacer esas rondas analíticas de calidad para ver la adherencia a los procesos. Si esta prueba tiene mayor riesgo, mayor frecuencia en las rondas. Si tienen riesgo moderado, se irá disminuyendo la frecuencia porque efectivamente está completamente demostrado que en la medida en que yo aplico riesgo, objetivizo la decisión y focalizo los procesos de mejoramiento. ¿En dónde ha estado el problema? Que nosotros mismos, y entre esos yo me encuentro, mea culpa también, lo queremos instrumentalizar todo. Para nosotros todo es llevarlo a herramienta. ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el documento? ¿Qué es lo que tenemos que llenar? Y la consecuencia de querer instrumentalizarlo todo es que se genera una desnutrición ideológica del mejoramiento. ¿Por qué?
porque los laboratorios sentimos que si la gestión del riesgo, que si la 22367, que si la ISO 31000 dice que la mejor forma de gestionar el riesgo es el AMEF, análisis del modo y el efecto de la FAN. Sacar el mapa calórico, sentimos que con eso ya está, la hicimos, ya gestionamos el riesgo. Yo ya tengo el AMEF para mostrar, ya hice el mapa calórico, superada la gestión del riesgo. Esa instrumentalización es la que no nos permite mejorar, porque si bien es cierto, esto se necesita, porque genera memoria institucional, porque es la evidencia de qué se hizo, esto no gestiona el riesgo, esto me permite demostrar que hice una tarea. La gestión está cuando logro el objetivo, y el objetivo es reducir el riesgo, mitigarlo. Entonces, es aquí donde viene el tema de cuál ha sido la situación y cuál es la argumentación problemática que nos da, que es trabajarle al sistema para cumplir un requisito. Yo le digo mucho a mis estudiantes, me preocupa el tema del cumplimiento. Quienes me han escuchado en otros escenarios saben, cumplimiento significa ni cumplo y miento. Estoy trabajando para mostrarle al auditor, para que me acrediten, para que no me levanten un no conforme. Pero el tema es, tengo que trabajar para agregarle valor al proceso, para mejorar la seguridad del modelo de atención, para garantizar la validez del resultado. Entonces tenemos ese enfoque centrado solamente en el cumplimiento y no en agregar valor. El enfoque de la calidad es netamente instrumental. ¿Qué formato hay que montar? ¿Cuántos indicadores hay que tener? Estamos desarticulados en el sector. En el laboratorio, yo les decía, estamos teniendo un problema de contexto. Hacemos mucha cosa al interior. Cuando yo los audito, el laboratorio hace sigmametrías, capacidad de proceso, error total, error sistemático, crítico, pero toda esa estructura es visible en términos de validez para quien usa los resultados del laboratorio. Yo les contaba a mis colegas, no conozco el primer médico que esté preguntándome cuánta sigma tengo, qué incertidumbre manejo, cuánto me dio el error total, porque el lenguaje con ellos es otro. Entonces hay una desarticulación entre los que tenemos que garantizar que formamos parte del equipo de salud. No tenemos incentivos para la mejora, entonces prácticamente que todos nos toca hacerlo porque toca, pero no hay esa visibilidad que requiere el laboratorio. Tenemos deficiencias en lo formativo desde lo académico a lo que son las necesidades actuales del mercado, de lo que son las necesidades actuales de la problemática en salud de los distintos países. Hay asimetría en la información para monitorear de la calidad, para el monitoreo. Entonces no podemos establecer estudios comparativos de cómo estamos, porque desde que no hay estandarización, cada cual define sus propias metas de calidad y eso es un riesgo. Entonces aquí yo tengo las metas de variabilidad biológica en el mínimo, otro laboratorio las tiene en el deseable, el otro las tiene en el óptimo, el otro se adoptó las del RCPA y todos queremos decir que lo estamos haciendo bien, pero esto en calidad es como la trazabilidad, si no hay comparabilidad es difícil saber si realmente lo estoy haciendo bien y tenemos mucha dispersión de normas. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión del riesgo que hemos venido realizando, aparte de trascender a tener una MEF y un mapa calórico, no está aportando a la cultura de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de cambiar un comportamiento tanto individual como organizacional. Y cuando nosotros estamos hablando de un comportamiento individual, está basado en mis creencias y en mis valores. Y lamentablemente todavía no pasa en todos, no pasa en el continente latinoamericano, pasa en otros escenarios. Tenemos todavía una brecha entre el profesional que está en la parte asistencial y el que está en calidad. Entonces la gente aún contesta, es que eso a mí no me toca. Yo soy la de química, vuelve soy la, solo que esta soy la de química. Ah, no, yo soy la de química. Si usted va a hablar de riesgos, eso es con la de calidad. Pero perdóname, los riesgos no los tienen los de calidad, los riesgos se generan donde se hace el procedimiento de análisis. Los riesgos se dan donde yo atiendo al paciente. Entonces, si nosotros no logramos, o sea, yo no puedo hablar de cultura de seguridad si no hablo de cómo interiorizo a mis colaboradores en sus procesos asistenciales del día a día esa gestión del riesgo, cómo monitoreo la adherencia a esas prácticas seguras y cómo en la medida en que mis indicadores de incidentes son mayores a los indicadores de eventos adversos, es la forma de demostrar que esa gestión del riesgo está siendo eficiente. Lamentablemente en nuestra cultura hemos normalizado el riesgo. Hay una tolerancia a las fallas. Ah, sí, es que si eventualmente las muestras llegan,
no llegan en la temperatura de refrigeración, pero no, solo se pasaron 3 grados Celsius, ya normalicé el riesgo. Generalmente de ese servicio mandan las muestras así, con el nombre no muy claro, estoy normalizando el riesgo. Y cuando nosotros normalizamos una situación, todo se vuelve cotidiano. Y entonces, tanto los riesgos materializados, la efectividad de los puntos de control, el número de eventos adversos, todo empieza a volverse estadística. Y cuando uno todo lo vuelve estadística y todo lo vuelve comparador a un indicador, lo único que importa es que el indicador no cumpla, no que el indicador refleje la verdad del proceso y que los cambios se estén dando al interior de la organización, al interior del laboratorio. Por eso, sí, yo soy una amante y una convencida. Lógico, las normas, las ISO, el CLSI, el FLM, los reglamentos técnicos de cada país nos dan estructura, nos definen el camino, nos dan unos lineamientos técnicos y operativos de base. Pero no se trata de instrumentalizarlo todo y quedarnos ahí. Hay 3 elementos que son importantes para lograr la aplicabilidad. Y eso no se logra solo leyendo, se logra con la experiencia, sumado al conocimiento, más el sentido común. Eso es lo que nos va a dar la aplicabilidad en la gestión del riesgo. Entonces, esa gestión del riesgo, ¿en dónde se inicia? Donde están los determinantes que van a estar asociados a la seguridad del paciente. Y arrancamos con el paciente. Los riesgos arrancan ahí, en el momento mismo en que el profesional del laboratorio identifica los riesgos de la población. Yo venía a hacer un ejercicio de auditoría en una clínica especializada en oncología. Sus pacientes, las 10 principales causas de atención son en ciertas patologías oncológicas. En esos pacientes hay unos riesgos específicos, desde la venopunción hasta el tema de los interferentes por las mezclas y las quimioterapias que se les asignan. Entonces es ahí donde nosotros los profesionales tenemos que empezar a accionar la gestión del riesgo, porque si yo conozco la gestión del riesgo, conozco el riesgo de la población que atiendo, la vulnerabilidad, la planificación de mi calidad analítica tiene que responder a los riesgos identificados en la población que atiendo. Por eso, si mucho avanzamos en que los eventos adversos se producían por el modelo del queso suizo, que era que los huequitos del queso se alineaban para que se produjera el error, pues se produce el evento adverso porque los riesgos se alinean, se materializan y hay eventos adversos. Pero cuando nosotros trabajamos en seguridad, lo que descubrimos es que el modelo no se parece tanto al queso, sino a la cebolla. Que entre uno más la peluca y más la abre, más ganas de llorar le da, porque siempre descubre que nos faltan más cosas por hacer. Entonces miren cómo cuando yo empiezo a pensar, sé que tengo que hacer una MER, sé que tengo que ya llegar a un mapa calórico. Ok, esa es la instrumentalización. Pero la aplicabilidad está cuando arranco en la población y digo, oiga, si mi población es pediátrica, si mi población en mayor número es una población adulto mayor, fíjense, no más solo tener población adulto mayor como riesgo, identifica unas necesidades de adecuación en la infraestructura física para garantizar la accesibilidad. Pero si la población que tengo son pacientes oncológicos, pacientes pediátricos, y ese es el riesgo propio de esa población, desde la selección de los sistemas de venopunción son distintos. Y de aquí va a depender que para minimizar ese riesgo, uno los incorpore. 2, haga entrenamiento y capacitación al talento humano, porque muchos de nosotros somos repilos en una función con un bucket timer, pero ¿qué tan buenos somos colocando sistemas alados? O si lo mío es hacer pruebas dinámicas. ¿O de qué me sirve decir que tengo un riesgo en la toma de muestras de punción múltiple, cuando el riesgo proveniente es de que mis mayoría de pacientes son oncológicos, y de identificar el riesgo, priorizarlo, si no implemento, incorporo dentro del proceso del lector de venas? Ah, ok, pero lo tengo en el AMER y para la auditoría me sirve, pero no es para la auditoría, es para agregar valor. Entonces, arrancamos con los riesgos de la población. Cuando estamos hablando de arrancar de ahí, y es que de ahí arranca la planificación, desde lo preanalítico. No voy a hacer un detalle minucioso porque no me da el tiempo, sino traje algunos temas que son importantes, que me parece ya importantes traerlos a la reflexión. Si yo ya me voy a la parte de la selección del método analítico, el principal riesgo que tengo en este momento es la trazabilidad de esos métodos de ensayo, porque esa trazabilidad me da comparabilidad.
y de cómo sean esos métodos trazables, yo voy a tener unas características de mayor nivel frente al rendimiento técnico y al rendimiento analítico, y garantizar además unas especificaciones de calidad que estén establecidas. Entonces, arrancamos nosotros acá, los riesgos que tenemos asociados a la necesidad de entender la trazabilidad como un factor diferenciador para asegurar la calidad, para asegurar la comparabilidad, que hemos tenido un gran avance cuando nosotros hablamos del diagnóstico integral en laboratorio, hablamos del esencialismo y del consecuencialismo. El esencialismo está en el rendimiento técnico. Somos ya expertos en el monitoreo, en la precisión, la veracidad, el error total, la sigma. Es más, estamos sobredimensionados y muchos nos quedamos ahí. Pero hoy no es suficiente el rendimiento técnico analítico, se hace necesario avanzar hacia los rendimientos clínicos, hacia mirar cómo mi laboratorio, mis pruebas, aportan a la toma de decisiones del proceso asistencial. De nada le sirve a su merced tener una prueba muy precisa, muy veraz, que tiene muy buen desempeño en la evaluación externa, pero que desde el punto de vista clínico no tiene la sensibilidad analítica que se requiere para X tipo de pacientes, donde el límite de detección es un valor importantísimo para el monitoreo de una recidiva, caso PSA. Las doctoras hacen su verificación del PSA, el protocolo EP15, el EP09, el EP05, pero el riesgo no está ahí. La prueba es precisa, es veraz, tiene buen desempeño en la exactitud, pero las guías de práctica clínica dicen que la prueba de PSA debe tener un límite de detección de 0.2 nanogramos para detectar recidivas. Entonces, si usted en la selección de ese método no tuvo en cuenta ese análisis del límite de detección, que no lo cumplía y que se constituye en un riesgo, tendrá que colocar un letrero en su laboratorio que diga, si a usted ya le sacaron la próstata, no venga a este laboratorio, porque mi prueba es muy precisa, muy veraz, tengo las fuentes de incertidumbre controladas, pero no soy capaz de detectarle una recidiva. Y así sucede con la mayoría de los parámetros. Por eso hoy el riesgo principal de la aplicabilidad en el laboratorio está asociado a tomar decisiones netamente desde la cantidad de protocolos estadísticos con los cuales estamos inundados. Hoy la medicina del laboratorio se basa en la evidencia y no en la eminencia, se basa en la evidencia y en la prudencia. Y por eso es que es necesario que cuando estamos tomando decisiones de calidad analítica, ¿qué es lo que debo monitorear? En dónde la prueba agrega valor desde el punto de vista clínico. Y aquí simplemente les voy a traer unos ejemplos para que veamos esa aplicabilidad en la gestión del riesgo. Si yo me voy solamente a la troponina, las guías de práctica clínica dan unas definiciones específicas y están dadas en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que están asociadas a unas características que deben ser verificadas por el laboratorio. El límite del blanco, el límite de detección, el límite de cuantificación y el perfil de precisión en el percentil 99. Ah, no, pero yo hice la EP15 para la troponina y me comparé, pero esa no es la necesidad asistente. Desde el punto de vista de requisitos clínicos, estos son los requisitos que debo cumplir. Entonces tenemos una desarticulación entre el protocolo que yo estandarizo desde lo estadístico, porque es la guía que está más de moda, a decir yo entiendo las necesidades clínicas y asistenciales. A decir, mire, pero si es que en la guía de práctica clínica nos dicen claramente que una prueba de alta sensibilidad de troponina para que agregue el valor que necesitamos, que es un valor predictivo negativo alto en el paciente que tiene un dolor precordial, es que sea una troponina ultra sensible de cuarto nivel. Esto significa que cuando usted hizo la verificación, si seleccionó 100 pacientes, de los 100, el 99 tuvo que haber sido capaces de detectarlos por debajo del percentil 99. Eso es lo que debía haber hecho en la verificación. Almacén, utilicé 100, utilicé 40. Entonces, del 40%, el 99% o el 95% de esos 40 tienen que tener valor detectable, cuantificable.
y debió haber verificado el coeficiente de variación en ese punto de corte. Pero les sigo mostrando. Entonces, observen acá. Acá tengo en la lectura cuidadosa del inserto, perdón. Observen acá que me dan unos puntos de corte para este parámetro en picogramos por mililitro, 15.6. Acá en microgramos por litro, 0.16. Y esto lo hablaba yo con mis médicos en los comités de seguridad paciente. Albacete, yo soy un cardiólogo, yo trabajo en esta clínica, pero también trabajo en la otra clínica y me tienen locos los profesionales de laboratorio. Y aquí es hasta 15, que aquí es hasta 0.16 y yo me sé el valor de la guía práctica clínica. Entonces tenemos un riesgo que está asociado a la armonización de resultados. Si yo entiendo la necesidad clínica, digo, en la verificación incluí pacientes sanos y si utilicé este método, el punto de corte fue 15.6, tuve que haber obtenido resultados medibles cuantificables, no menores a 15.6, sino medibles cuantificables, 11, 10, 8. Si seleccioné 40 pacientes, mínimo 38 debieron haberme dado lectura cuantitativa. Y aparte de todo, la misma guía me dice que el percentil, en ese percentil el coeficiente de variación debe ser del 10%. Doctora, aplique ese, usted tiene un riesgo que tiene que monitorear, que no puede permitir que se le materialice. Lo peor que puede pasar con estos ensayos, la búsqueda de estos ensayos en un departamento de emergencias, es el descarte, no la confirmación. Por eso se requiere un valor predictivo negativo alto. Entonces, en el control de calidad interno, yo le preguntaría, doctora, déjeme ver su control de calidad interno en troponinas. ¿Qué concentraciones maneja? Debe tener mínimo una concentración cercana al 15.6 en un intervalo de más o menos el 10%. Y el coeficiente de variación, si fuera esta técnica, debe estar sobre el 10% para que la prueba cumpla con dos requisitos importantes. Y uno de esos es servir para monitorear el delta o el cambio. Fíjense que en una prueba que tiene como valor diagnóstico para el médico un porcentaje de cambio, el perfil de precisión es absolutamente importante. Y miren acá para que sigamos viendo todos los riesgos que asumimos. La guía de práctica clínica maneja la unidad en nanogramos por mililitro. Y ustedes ya vieron la diversidad de unidades que nosotros estamos manejando. Y peor aún, cuando uno mira las guías de práctica clínica, el médico cualitiviza la respuesta sobre el punto de corte, positivo o negativo. Por eso cuando estamos hablando de estándares de acreditación de nivel superior, hay un riesgo que está asociado a la comunicación efectiva del personal de salud, y es que el laboratorio se hable con el médico, que se haga la adopción y la revisión de las guías de práctica clínica considerando los lineamientos que da esa guía, porque la búsqueda de las guías de práctica clínica y del uso de las mismas es que reducen el riesgo de la variabilidad en la práctica clínica. Todos estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque seguí la guía. Entonces, la armonización de resultados es un riesgo que se nos ha materializado. Se materializó en el COVID con los resultados del dímero D, eso fue una locura. Entonces, en la actualidad será muy importante que tengamos esa visión más sistémica. Hoy la armonización de los resultados es una realidad, se está trabajando, implica un plan de acción, implica la revisión de guías de práctica clínica, implican mesas de trabajo de construcción colectiva con nuestros médicos para que hablemos un lenguaje. Eso me gusta mucho del lema del Congreso de la Colabióclip, una sola salud. Yo no puedo tener una salud en Paraguay, otra salud en Chile, otra salud en México y otra en Colombia. Y eso es lo que ha logrado la armonización y la estandarización de las guías de práctica clínica. Miren los riesgos de no tener definidas en calidad analítica la revisión sistemática de las alertas sanitarias. Las alertas sanitarias es un insumo para la toma de decisiones en calidad en tiempo real. Y estas son alertas tomadas de las agencias de seguridad. Esto es real y es del año pasado. ¿Cómo tenemos un reporte sobre un método de ensayo en una tecnología específica que está generando un sesgo positivo que afectaría tanto el control de calidad de las muestras de los pacientes?
Si yo y esto es vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva está en las instituciones de alertas sanitarias. Eso es gestión del riesgo aplicado en calidad analítica. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Oye, yo tengo este equipo, tengo este lote de reactivo, porque si lo tengo, independiente como me esté dando mi control, por estar notificando una alerta sanitaria, tengo que tomar una acción y tengo que hacer una gestión sobre los pacientes que fueron, que fueron medidos o que fueron cuantificados o a los que fueron sometidos con este reactivo. Observen aquí, por ejemplo, con un biomarcador que tiene un problema en la trazabilidad que asignó a los valores de referencia. Observen acá en un reactivo de bilirrubinas que hubo una alerta sanitaria por limitación de la linealidad. Pero si yo sigo manejando el control de calidad solamente porque el control de calidad entra entre las 2-3 desviaciones estándar, con el cumplimiento de los indicadores, y miren el riesgo de los indicadores de calidad analítica. ¿Dónde está el riesgo en los indicadores de calidad analítica? Doctora, cuando su merced mide el error total, cuando su merced mide el sesgo, cuando su merced mide la sigma, está mirando por el retrovisor del carro. Son hechos cumplidos, los resultados ya se entregaron. Entonces si manejamos el aseguramiento de la calidad, pensando que porque los indicadores cumplen o no cumplen, lo estoy haciendo bien, no estoy gestionando el riesgo en tiempo real. El riesgo se da en el día a día y para todos debe ser claro que en ninguna práctica, y mucho menos en salud, el riesgo cero no existe. Que si estamos en el proceso de calibración, doctor, usted el proceso de calibración tiene los riesgos que usted tuvo que haber identificado, los riesgos asociados de entrada a la función de calibración. Su método tiene una función de calibración lineal, tiene menos riesgo que cuando la función de calibración es no lineal. ¿Cuántos calibradores usa? Si la función es no lineal, entre menos calibradores tenga, más riesgo tiene. El calibrador per se tiene una serie de riesgos que tienen que ser revisados porque tienen un impacto en la validez del resultado. La matriz del calibrador es la misma matriz de las muestras de los pacientes, porque de entrada, si no lo es, ya tiene un sesgo en la recuperación. El valor asignado al calibrador, que lo dan las casas comerciales, ¿referenció a la incertidumbre? No, si no conoce la incertidumbre del calibrador, ya tiene un riesgo porque no conoce la exactitud de la calibración. En la evaluación externa, cuando usted la selecciona, tiene que entender que la evaluación externa como tal, el ensayo de aptitud también tiene unos riesgos. ¿Cuál? La conmutabilidad de las matrices que me envían. Si las matrices no son conmutables, muchos ensayos de aptitud pueden estarme mostrando una cantidad de sesgos o unos errores que no están ocurriendo en el proceso de medición y que sí me incrementan los costos de operación. ¿Por qué? Porque me hacen parar la prueba, que toca calibrarla, que llame al ingeniero Dañilo, y Dañilo no sale del equipo más, y Dañilo, a mí me gusta que el ingeniero, yo digo a mis colegas, a mí me gusta que el ingeniero Dañilo visite a mi doctora para que se hagan amigos, pero sospeche si ve al ingeniero Dañilo todos los días al lado de la tecnología, hay algo muy malo. Entonces, yo tengo que saber dónde está el riesgo, pero ¿con qué calibro? ¿Cuántos? Ese ensayo de aptitud es conmutable, los grupos de comparación son representativos, me están comparando y están conformando los grupos únicamente por un N, o en verdad para conformar los grupos, el primer concepto que deben de tener es la trazabilidad. Oye, yo tengo un riesgo de evaluación, es que si yo aplico priorización del riesgo y tengo un parámetro crítico, la misma 15189 dice que el ensayo de aptitud debe ser en un tiempo adecuado para la toma de decisiones. A mí no me digan que yo voy a monitorear parámetros de riesgo clínico crítico y parámetros de riesgo clínico significativo con programas de evaluación trimestral o cuatrimestral, y que frente a un evento adverso yo puedo sustentarle o argumentarle a alguien, no, mira, tuvimos hoy un evento adverso con este paciente en la unidad de cuidados intensivos, estamos en junio, pero en marzo estábamos bien, en marzo, no, yo quiero saber hoy cómo estamos. Entonces aquí hay una serie de herramientas y de sinergias para minimizar esos riesgos que tienen que estar asociados a cómo priorizo yo la frecuencia evaluativa. En el PEA también va a ser muy importante cómo ese ensayo de aptitud hace el tratamiento estadístico de los datos, con cómo me compara, cómo saca esa media de consenso. Porque lo soñado sería que los ensayos de aptitud
me compararan por valor verdadero a métodos de referencia primario. Eso sería una machera. Eso sería absolutamente costoso. A la fecha, el 100% de nuestros ensayos de aptitud nos comparan por media de consenso. Y al ser por media de consenso, tienen un riesgo. ¿Cuál? El tratamiento estadístico que le dan. Entonces, la autora Zoila de calidad tiene que primero identificar los riesgos de su ensayo de aptitud para poderle dar valor a las acciones que toma con el mismo. Y hay un riesgo aquí en el ensayo de aptitud que no puedo dejar de decirse, la forma en que medimos. Ah, sí, el base, es que yo ahí vuelvo con el instituto, la clínica de oncología, que lo que más hace y lo que más, entre las principales 10 causas de mortalidad que maneja es el cáncer de próstata, y lo que más hace es PSA total y PSA libre. Y le llega su ensayo de aptitud y me dice, tienen el ensayo de aptitud 37 pruebas evaluadas y solo le excluyeron 2 y me dicen no tuvo una efectividad del 98%. Solo me excluyeron 2, el PSA y el PSA libre. Pues es que por riesgo clínico esas son las que impactan la población que usted tiene. Usted no puede decir que tiene el 98%. Señas de que no ha hecho enfoque de riesgo en el análisis de la data, porque automáticamente, si es la prueba que más proceso o la que está asociado al mayor riesgo clínico de la población que atiendo, yo tengo que penalizar mi desempeño analítico. Excelente, solo le excluyeron la glucosa, y las glucosas es lo que más hace, pues el riesgo está en análisis de extensión, cubriendo muchos más pacientes. De la misma manera, tenemos que llegar al análisis del riesgo asociado a la calidad del resultado en la toma de la acción. ¿Cuál es y cómo lo minimizo? Oiga, ¿cuál es la consecuencia para este parámetro de un falso negativo? ¿Y cuál es la consecuencia para este parámetro si llego a tener un falso positivo? ¿Cómo reduzco la presencia de falsos negativos? Implementando métodos de ensayo más sensibles. ¿Cómo reduzco la presencia de un falso positivo? Implementando métodos de ensayos más específicos. Pero tengo que de entrada, cuando voy a seleccionar el método en términos de sensibilidad y especificidad, haber hecho el análisis del riesgo asociado al resultado. Y si estoy en un parámetro cuantitativo, el riesgo va a estar asociado o a falsos elevados, o a falsos o recuperaciones más bajas, o a falsos normales, en donde tengo que analizar las consecuencias y que estas consecuencias en los parámetros cuantitativos, el riesgo que se materialice un sesgo impacte el patrón poblacional, es mucho más representativo en las pruebas que tienen límites de decisión clínica, donde el médico define un punto de corte y dice es que hasta 4 es TSH, hasta 4 es normal, de 4 a 10 es hipotiroidismo subclínico y a partir de 10 es hipotiroidismo clínico. Y es que para nosotros, siempre los que yo me pensioné, estoy jubilada, llegué a la 6ª desviación estándar, y los que hemos hecho clínica y turnos en hospitales de guerra, sabemos que el problema nuestro no es el paciente que tiene la sintomatología clínica completamente caracterizada, poliuria, polidipsia, polifagia, pues eso es fácil. El problema para nosotros, el riesgo latente en el diagnóstico, está en el paciente asintomático, en el paciente subclínico. Y hoy por hoy, la medicina basada en la evidencia y las guías de práctica clínica están definiendo más la utilidad de nuestros parámetros en la estratificación del riesgo. Observen nomás en la hemoglobina glicada cuando dicen hasta 5,6 normal, de 5,6 a 6,5 prediabético y de 6,5 en adelante diabético. Esos puntos de corte tan taxativos que se ven afectados por la incertidumbre nos ponen con dolor de cabeza cuando por un sesgo acá, un falso elevado, un sesgo positivo que me genera resultados sistemáticamente altos, me corren en estratificación del riesgo toda la población sana a prediabética. Y eso es un problema en la interpretación. Entonces, mis queridos doctores, para finalizar, volver a decirles que nuestra estructura de mejoramiento tiene que estar basada en un claro enfoque de riesgo. Yo entiendo los instrumentos, se necesitan, hay que hacerlos, pero lo primero que tenemos que mejorar es aquí la claridad en dónde están los riesgos. Y los riesgos arrancan desde la población a la que le prestamos el servicio, las patologías en las cuales están enmarcados la mayor concentración de nuestras actividades.
Y para eso se necesita lo que aquí generosamente la Colabiocle y el CNB hoy nos está apoyando. Tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestras competencias, en mejorar nuestras habilidades y nuestra suficiencia para la toma de las decisiones, para poder migrar en una excelencia en la prestación. El lenguaje del profesional del laboratorio no puede seguir siendo el costo prueba. El costo prueba nos encerró en el laboratorio, haciendo cosas para el laboratorio. Yo les decía a mis doctoras, en mi país es muy común que los bacteriólogos nos quedemos o se queden algunos solteros. Y yo digo, hicimos un voto, el voto de pobreza, el voto de celibato y un voto de servicio. Okay. Entonces yo le decía, ¿por qué? Porque es como cuando uno se arregla y se pone muy bonito, pero no sale del apartamento. ¿Quién lo vio? Si no logro visibilizar, si no logro permeabilizar lo que estamos haciendo, nunca vamos a lograr salir a mostrar que efectivamente somos del equipo de salud y que sí estamos haciendo un modelo proactivo, preventivo, que está basado en la gestión del riesgo para poder tener puntos de control e identificar fallos antes de que haya eventos adversos. Por lo tanto, hay que mejorar la autogestión. Yo a mis estudiantes los pongo a leer un libro que se llama El líder sin cargo, porque a veces muchos de nosotros estamos esperando, es que yo no soy la de calidad. Ah, no, Albacé, es que yo no soy la de seguridad. Ah, es que yo no soy la coordinadora. Eso no es... Pero es que yo tengo que tener autogestión y entender el compromiso que tengo con la información diagnóstica que genero. Este es el reto. Yo les decía, si este es el perfil de cargo, hoy necesitamos ser unos tigres, unos leones en riesgos, en seguridad de paciente, en gestión clínica excelente y segura. La tarea de la calidad analítica la hemos venido haciendo y hay que seguirla haciendo. El esencialismo tiene que mantenerse. Precisión, veracidad, exactitud, valor predictivo positivo, sensibilidad, especificidad. Pero hay que migrar al consecuencialismo. Entonces, si este es el perfil, pero a veces pasa en las instituciones que este viene mejor recomendado, pues las cosas no se van a ver. Entonces, ¿cuál es mi invitación, doctores? De la estadística y el cumplimiento a la gestión clínica y el mejoramiento. Una medicina de laboratorio centrada en el valor. No es el AMEF para mostrarlo en la auditoría. Es una herramienta que evidencia que estoy haciendo gestión, que estoy haciendo seguimiento, pero que la gestión del riesgo se lleva a la acción. Me despido nuevamente esperando verlos en mi caluroso, amable, enamorador, trasnochador Cartagena en octubre 3 al 6. Gracias a Colabiocle, gracias al CNB por este espacio y a ustedes por su tiempo. Los espero en Colombia. Muchas gracias, doctora Alba Cecilia. Gracias a usted por todos esos conocimientos. Las preguntas las vamos a tener a través del chat y aquí tenemos una pregunta de la doctora María Montserrat. Alba, ¿qué comentario te merece el abordaje de riesgo con la referencia al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo? Es la correcta, Doc. Ese es el camino. Cuando yo trabajo con mis infectólogos acá a nivel hospitalario, y nos hacemos preguntas de sentido común, decirle al doctor HIV reactivo, interpretación no reactiva, índice menor a 1. No le estoy diciendo nada. Pues lo lógico es que esté no reactivo, eso lo sabe cualquiera. Es mucho más eficiente en gestión del riesgo decirle, venga doctor, mi resultado es reactivo y tiene un valor predictivo positivo del 98%. Eso significa que de 100 resultados reactivos que yo libero, 98 son verdaderos pacientes que tienen anticuerpos anti-HIV 1 y 2 y antígenos 24, si eso es lo que significa. La búsqueda de la gestión del riesgo en todo lo que es las pruebas cualitativas binomiales, que son binomiales, de respuesta binaria, positivo-negativo, reactivo-no reactivo, presencia-ausencia, es que el profesional del laboratorio, basado en la evidencia,
en toda esa analítica que hacemos, en toda la casuística que manejamos, en todos esos protocolos de verificación que llegamos, aportemos en decirle al médico, mi valor predictivo positivo es ese. Y que si le digo al médico, esta materna tiene un HIV, un toxoplasma, miren el complejo TORCH con el riesgo de las maternas. Puede decir al médico, usted este toxoplasma es no reactivo, con un valor predictivo negativo del 99%, el médico dice, es negativo. Entonces estoy aportando a la seguridad clínica y estoy minimizando un riesgo que también impacta el modelo sanitario. Mi doctora Montserrat, como siempre, un privilegio su pregunta, muchas gracias. Pero nunca mis respuestas serán buenas a tu calidad de tus preguntas, pero lo intenté. Sí, es el camino, para allá vamos. Bueno, doctora Albacete, ¿cómo se mide la reducción de errores analíticos tras la implementación de un programa de gestión de riesgo? Fíjense que, y eso tiene mucho que ver ahorita con la implementación de la 15189, porque cuando uno dice, yo estoy detectando errores antes de la liberación de un resultado, es porque mis puntos críticos de control están funcionando. Y si mis puntos críticos de control están funcionando, es porque la gestión del riesgo está siendo efectiva. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a evaluar las tasas de error y ya no contamos cuántos errores, sino cuál ha sido la reducción del error en el mediano, en el corto, mediano y en el largo plazo, estamos evidenciando que sí hemos puesto barreras de seguridad que permiten identificar en tiempo real un riesgo que se ha materializado, pero que por nuestra intervención con ese punto, con ese mecanismo de control, no permitimos que se convierta en un evento adverso. Entonces, sí está asociada la reducción de la tasa del error, es una métrica muy representativa de una gestión del riesgo efectiva. Gracias, doctora Alba. Otra preguntita. ¿Cuáles son las características clave que debe tener un software de gestión de riesgo para ser efectivo en un entorno de laboratorio? Ese está todavía muy por desarrollar. Es una pregunta. Se ríe que yo sé que allá están cinturones negros de la calidad. Recuerden que yo ya soy un adulto mayor, estoy pensionada. Es una pregunta difícil. Pues es una tesa, sabemos que la responde. Como un desarrollo muy marcado sobre la parte de seguridad de paciente. La mayoría de las herramientas y tecnologías de la información están centradas más sobre análisis de eventos adversos, protocolos de Londres, etc. La gestión del riesgo, como arranca muy desde sus cimientos, es desde una ISO 31000, que es una norma genérica de directrices de gestión del riesgo, está muy asociada a herramientas de instrumentalización con relación a riesgos por actividad, a valoración por probabilidad, detectabilidad, severidad, te calculan el riesgo residual. En ese orden de ideas, yo te diría que cualquier herramienta que te permita identificar el riesgo, hacerle un análisis cualitativo entre causa y efecto, poder hacer una valoración cuantitativa en escalas de probabilidad, severidad y detectabilidad para obtener un NPR, te sirve. ¿Qué es lo valioso de la herramienta? No es la herramienta. La herramienta es el vehículo. Es cómo y con qué vas a alimentar la herramienta. Ahí va a estar el diferenciador. ¿Cómo arranco desde los riesgos poblacionales? ¿Cómo arranco de los métodos de ensayo? Ya aplicando el riesgo, estas pruebas, ¿en qué flujo diagnóstico aportan valor? Y dependiendo del flujo, ¿cuál es el riesgo? Porque es que, mire, no es lo mismo. Estoy haciendo la misma glucosa, pero el riesgo de un resultado errado no es lo mismo en una gestante, en un adulto mayor, que en un neonato, que en un paciente de UCI, y estoy haciendo la misma glucosa y el riesgo es completamente distinto. Entonces, en términos de tecnología de información, los software que hay ahorita desarrollados, que se hicieron desde lo genérico del 31.000, nosotros en la práctica clínica apenas estamos desarrollando tecnologías de información propias para los servicios. Mi experiencia en Colombia y en otros países que he tenido la oportunidad de auditar, los que ya tienen desarrollos de TICs
son desarrollos propios, en donde allá ustedes, los tigres, mis calidólogas, como yo les digo, mis calidólogas, mis calinautas, han puesto todo su conocimiento y han hecho desarrollos propios. En lo comercial va a ser muy difícil, pero cuando uno tiene la posibilidad de hacer un desarrollo propio, ya lo aterriza. Pero yo siempre volvería a decirles, las herramientas son muy buenas, pero el diferenciador está en con qué se alimenta. Es ahí donde está el cambio. Desde que la herramienta te permite esos básicos, tú vas a poder tenerlo. Y las herramientas te permiten hacer seguimiento, definir porcentaje de actividades, estimar el porcentaje de actividades realizadas. Pero si yo alimento el aplicativo con lo que quiero que sea, pero que no está pasando, mi día a día es ver muchos indicadores, todos en el 100% de riesgos gestionados, 98% efectivos, pero seguimos teniendo quejas asociadas a resultados. Los médicos me siguen citando a decirme que no creen en nuestras pruebas, que las TSH de Colombia no funcionan, que las vitaminas D no sirven, que los calcios no sirven. Y yo digo, pero me extraña, yo fui por esos laboratorios y todos están en el 100. Entonces hay algo que no estamos haciendo bien. Eso te puedo decir. Doctora Alba, también preguntaban, usted mencionó un libro y preguntan insistentemente que cuál es el nombre del libro. El libro se llama, y lo tengo por acá, porque es que ahora, como ya soy adulto mayor, ya no retengo signos líquidos, no me acuerdo del autor, pero creo que es Steve Covey. Se llama así, El líder sin cargo. El líder sin cargo. Es muy chévere. El líder sin cargo. El líder sin cargo. Es muy chévere leer con nuestros colegas. Fíjense que a veces uno siente que las charlas de calidad, los grupos de mejoramiento en calidad analítica, es solamente para que nos sentemos a analizar si el error total está conservado, si la sigma está bien, si no tuvimos exclusiones en la evaluación externa, que cada cuando estoy calibrando, que porque repito. Pero parte de la mejora continua es que esos grupos de trabajo también tienen que nutrir el ser. Y esas lecturas de trabajar con los grupos de hoy, la reunión de calidad, vamos a ver este capítulo, lo vamos a analizar, cómo nos identificamos, generan, pueden convocar esas voluntades y lograr que todos los profesionales del lenguaje amen la calidad, que la pobre Zoila no siga creyendo que va como la protagonista de Héctor Lavoe, triste y vacía. ¿Cómo va la de calidad siempre? Triste y vacía, nadie la quiere. Vive llena de indicadores, de formatos, todo, persiguiendo a los demás cuando el tema es un trabajo en equipo. Bueno, doctora Alba, muchísimas gracias por su exposición. Para las personas que estén interesadas, les pido se queden un momentico, les voy a mostrar unos talleres que vamos a realizar dentro del Congreso y preguntaban sobre gestión de riesgo y ahí va a haber talleres sobre gestión de riesgo. Voy a compartir, vamos a ver si me da la opción. Bueno, mis doctores, yo me despido nuevamente a la Colabiocli. Muchísimas gracias por tener en la cabeza de mi presidenta, la doctora Marlene. Muchas gracias y para todos. De verdad. Doctora Alba, muchísimas gracias a usted por su conocimiento. Mira esta quillera, tuvimos casi 250 personas conectadas, 400 inscritas. Mejor dicho, ustedes podían lanzar a la política y ganar. Mis principios. No, ya Muchas gracias, doctora. Nos vemos en Colombia. Estoy en tierra de gracias. Estoy en tierra de sitio, ¿no? Ya. Muchas gracias. La doctora Alba la vamos a tener de conferencista en el Congreso de Colombia. Perfecto, sí. Bueno, entonces este congreso, como dijo la doctora Alba Cecilia, el lema es la ciencia y el laboratorio clínico unidos por una salud. Y con relación a eso, hemos diligenciado unos ejes temáticos para este congreso. Lo voy a poner un poquitico más grande. Uno es gestión administrativa y marketing. Otro eje temático es diagnóstico clínico por el Laboratorio de la Salud Humana. Academia, otro eje ciencia, tecnología e innovación. Vigilancia epidemiológica en salud pública. Ética en investigación. Gestión de calidad. Diagnóstico clínico por el Laboratorio de la Salud Humana. Análisis forense. Microbiología y resistencia antimicrobiana. Banco de sangre y medicina transfusional.
evaluación por el Laboratorio de Procesos Industriales, agroambientales y medio ambiente. Y los talleres que vamos a tener, ya se lo voy a indicar acá. Vamos a tener taller de bacterias multiresistentes con el doctor Germán Esparza, taller de medicina transfusional del grupo de trabajo de la Colabiocli, taller de gestión de calidad y acreditación generales de la nueva versión ISO 15189 con el grupo de trabajo de gestión de acreditación de Colabiocli, taller sistema de cadena de custodia en Colombia, comparación y contraste entre el sistema de medicina legal y ciencia forense de Colombia y otros países, taller gestión de calidad de la fase preanalítica, grupo de trabajo de fase preanalítica de Colabiocli, taller manejo de riesgos en el laboratorio clínico, herramientas para asegurar resultados de alta calidad, grupo latinoamericano ADLM, taller análisis de riesgo con la doctora Lía Bisotti, taller de identificación de células inmaduras de médula ósea y sangre periférica con el doctor Orlando Mena de Colombia, 5 pasos claves para implementar la estrategia de 6 Sigma en el laboratorio clínico con la doctora Yuri Andrea Rodríguez y el líder y su marca personal con la doctora Amparo Covaleda. Taller Bacteriología, Anaerobia, Retos y Avances con la doctora Claralina Salazar de Colombia. Taller Nuevas Aplicaciones de la Biología Molecular con la doctora Doris Gómez. Así que creo que allí le estamos dando respuesta a algunos que nos preguntaban sobre los talleres de gestión de riesgo. La primera semana de julio será publicado en la página web del Congreso la totalidad de la agenda académica. Los esperamos en Colombia del 3 al 6 de octubre. Va a haber muy buenos temas y unos excelentes conferencistas. Sé que van a quedar muy encantados de venir al Congreso de Cartagena y el riesgo es que te quieras quedar. Nos veremos. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias por la información, realmente excelente programa científico y con seguridad vamos a tener muchos asistentes y muchos de los participantes de hoy ya se han debido animar o terminar de animar a ir a Colombia en octubre. Visiten la página web del Congreso. En la primera semana de julio tendremos la agenda preliminar. Por lo pronto ya ven los talleres, son excelentes, no hay un taller malo. Va a faltar es tiempo para que los puedan, no, pues no pueden asistir a todos porque se les cruza, pero pueden escoger entre los excelentes talleres que ya están programados. Nos vemos en Colombia y muy buenas noches. Buenas noches, buen descanso, gracias. Gracias.